Cordial saludo, compañeros y docentes. Vengo a presentar la actividad número 1 del hombre y la cultura. El concepto de enculturación o endoculturación es una experiencia de aprendizaje parcialmente que consiste a través de la cual la generación de más edad invita e induce y obliga a la generación más joven a adoptar los modos de pensar y comportarse tradicional. Ejemplo, el proceso mediante el cual una cultura establecida enseña a un individuo con la recepción de sus normas y valores aceptados de tal forma que el individuo pueda convertirse en un miembro aceptado de la sociedad y encuentre su papel apropiado. Ejemplo 2. En la aculturación intervienen diferentes niveles de destrucción, supervivencia, dominación, resistencia, modificación y adaptación de las culturas nativas tras el contacto intercultural. Segundo concepto, que es del sistema simbólico. Los sistemas simbólicos son creados por los grupos humanos para sistematizar, formalizar, formular y reformular la realidad. El estudio de los procesos de simbolización de la realidad ha sido históricamente una cuestión fundadora de las ciencias antropológicas. Cuando se habla de muchas veces da por hecho que todos entienden y se refieren al término, sin embargo, es conveniente identificar lo que se quiere decir con expresiones como rescatemos la cultura, los pueblos, así su cultura o la cultura lo determina. Ejemplo 2. Su característica principal como una dimensión de toda la vida social a la que denomina transversalidad, para concluir con una discusión acerca de las formas priorizadas y formas objetivas de la cultura. Abismo generalidad. Se da cuando un mismo ámbito, ya sea social, familiar, laboral o cualquier otro, se encuentren en el mismo tiempo personas de edades dispares que han sido educadas de distinta manera y las que le han tocado vivir en una sociedad diferente. Ejemplo 1. Cada generación se distingue de otra porque unos valores morales, culturales. Cuando dos generaciones se diferencian tanto como no tienen puntos de similitud, se habla de abismo generacional. Ejemplo 2. Es una tendencia común en cualquier grupo humano. Resulta usual que los elementos de propia cultura sean calificados o comentados en términos positivos, describiendo de forma negativa las creencias y costumbres ajenas. El etnocentrismo, actitud del grupo, raza o sociedad que se supone su superioridad sobre los demás y hace la cultura propia y el criterio exclusivo para interpretar y valorar la cultura de los comportamientos de otros grupos, razas o sociedades. Ejemplo 1. Cuando se analiza que se hará siempre bajo las propuestas y parámetros que sostienen su propia cultura. La arrogancia y la soberbia, por supuesto, denominarán esa mirada sobre el diferente. Ejemplo 2. Sabía que jugar con otras culturas usando como modelo es una actitud bastante cuestionable llamada etnocentrismo. Definición y encuentro de cultura. Encuentro de estas dos culturas permitió que América recibiera un gran legado cultural de alegados y expresiones artísticas no solo occidentales sino también orientales, que Europa percibía de la riqueza cultural, los avances en el ingenio y el arte del nuevo mundo. Cuando hablamos de encuentro de cultura también nos recuerda el día que fue el 12 de octubre, que fue el día que hablamos del Día de la Raza Cultural. ¿Qué ejemplo podemos dar de esto? Que estos rituales se hacen más por los humanos y nos recuerda que todos hacemos una misma familia en el planeta, que no se pierdan las costumbres, ritos y festividades que hacen parte de la agenda de gobiernos, entidades públicas, privadas y grupos sociales comunitarios. Ejemplo 2. Un encuentro cultural es cuando un cierto lugar se reúne en diversos países para mostrar las costumbres o su cultura. También lo pueden demostrar por medio de la gastronomía, por medio de las danzas típicas, medio de su vestido, etcétera. La evolución y la cultura se puede definir como el desarrollo de usos y costumbres, religiones, valores, organizacional, social, tecnológico, leyes, lenguajes, herramientas, transportes. Se desarrolla como la transmisión de conocimientos para la mejor adaptación al medio ambiente.
Este proceso es de socialización de las personas desde la mirada de enculturación, forma que los mayores ejercen sobre menores las pautas de conductas y creencias propias. Aquí tenemos una imagen donde nos muestra la evolución que ha tenido la cultura eh, en los nómadas con el tema de la caza, pesca y recolección, donde también dominaron el juego, pequeños grupos familiares, instrumentos como la piedra, y así fue formándose la evolución cultural hasta que la hemos llegado ahora hasta, pues, hasta la tecnología que se ha vuelto evolución, ¿no? Eh, Esta es mi presentación para el primer punto del hombre y la cultura. Gracias.